Apaga la luz y escucha esto. Nunca pensé que aceptar turnos extra fuera a arruinarme la vida. Trabajaba como guardia de seguridad en un edificio corporativo enorme en la ciudad. De día era un lugar lleno de gente, oficinas, elevadores, ruido. Pero en la madrugada, ese lugar parecía muerto. Aquella noche me pidieron cubrir el estacionamiento subterráneo, porque el otro velador había renunciado de repente. Decían que estaba muy nervioso. Yo me burlé. Pensé que solo era un pretexto para dejar el trabajo. Qué equivocado estaba. Mi turno comenzó a las 12 de la noche. Bajé al sótano con mi lámpara y mi radio. El estacionamiento tenía 3 niveles subterráneos, pero el último llevaba años cerrado por humedad y fallas eléctricas. Aún así, cada hora tenía que revisar que nadie bajara ahí. Las primeras rondas fueron normales, hasta las 2:57 de la mañana. Escuché un claxon, un sonido corto, seco. Venía del tercer subterráneo. Me quedé congelado. No debía haber autos ahí abajo. Tomé mi radio. Central, ¿hay alguien en el nivel 3? Silencio, solo estática. Entonces volvió a sonar el claxon, pero esta vez más cerca. Sentí un escalofrío horrible. Bajé lentamente por la rampa, alumbrando alrededor. Mientras descendía, el aire se volvía más frío, demasiado frío. Cuando llegué al último nivel, vi algo que todavía aparece en mis pesadillas. Había un automóvil encendido al fondo del estacionamiento. Las luces delanteras apuntaban directamente hacia mí. El motor estaba funcionando, pero el lugar estaba abandonado. Me acerqué lentamente, pensando que alguien se había metido, y entonces vi al conductor. Un hombre sentado detrás del volante, completamente inmóvil, la cabeza agachada. Golpeé la ventana. No respondió. Entonces el claxon comenzó a sonar solo. Retrocedí del susto, y lentamente el hombre levantó la cabeza. Tenía la cara llena de sangre, los ojos completamente blancos, y empezó a sonreír. Sentí que el cuerpo se me paralizó. El auto apagó las luces de golpe. Todo quedó oscuro. Entonces escuché pasos. No pasos normales, eran rápidos, desesperados, como alguien corriendo alrededor de los coches. Mi lámpara comenzó a fallar. Parpadeaba mientras yo intentaba encontrar la salida. Y entre cada destello podía ver al hombre, cada vez más cerca, parado entre columnas, sonriendo. Escuché el radio encenderse solo, y una voz susurró: «Ayúdame a salir». Después, todos los claxon del estacionamiento comenzaron a sonar al mismo tiempo. El ruido era insoportable. Corrí sin mirar atrás. Subí la rampa casi cayéndome, mientras escuchaba pasos siguiéndome detrás. Cuando llegué al primer nivel, los sonidos se detuvieron de golpe. Silencio absoluto. Temblando, revisé las cámaras de seguridad y casi vomito al verlas. En la grabación se veía claramente que yo estaba solo abajo. No había ningún automóvil, pero sí aparecía algo detrás de mí, una figura humana, arrastrando los pies, siguiéndome por todo el estacionamiento. Al día siguiente,
Le conté todo al supervisor. El hombre se quedó callado. Luego me dijo algo que jamás olvidaré. Hace años, un empleado murió intoxicado dentro de su coche en ese subterráneo. Nadie encontró el cuerpo hasta la mañana siguiente. Desde entonces, los guardias escuchan claxons en la madrugada, y algunos aseguran ver un automóvil que no aparece en las cámaras. Renuncié esa misma semana, pero hay algo peor. A veces despierto en plena madrugada, escuchando un claxon fuera de mi casa. Y cuando me asomo por la ventana, siempre veo un coche estacionado frente a mi puerta, con alguien sentado dentro, esperando. Me llamo Ernesto y fui guardia de seguridad nocturno durante casi 8 años. Vi muchas cosas raras trabajando de madrugada, pero jamás volví a ser el mismo después de lo que ocurrió en aquella nave industrial. Todo comenzó un martes, cerca de las 2:40 de la madrugada. La lluvia golpeaba el techo de lámina con fuerza, y el viento hacía rechinar las ventanas viejas del edificio. Yo estaba en la caseta, viendo las cámaras de seguridad mientras tomaba café, cuando una de las pantallas empezó a parpadear. Era la cámara número 7, la que apuntaba al almacén viejo. Pensé que era una falla, porque ese lugar llevaba años cerrado. Ni siquiera había electricidad estable ahí dentro, pero entonces lo vi. Una silueta, alta, inmóvil, parada justo al fondo del almacén. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Me acerqué a la pantalla, creyendo que alguien se había metido a robar. Aunque algo no estaba bien. La figura no se movía, solo estaba ahí, observando la cámara. Tomé mi lámpara y el radio. Central, voy a revisar el almacén viejo. Nadie respondió, solo escuché estática. Eso ya me puso nervioso. Caminé bajo la lluvia hasta la nave abandonada. Las cadenas del portón golpeaban con el viento y por alguna razón el candado estaba abierto. Yo recordaba perfectamente haberlo cerrado horas antes. Empujé la puerta lentamente. El olor a humedad y metal oxidado era insoportable. Alumbré con la linterna. Nada. Solo maquinaria vieja cubierta con lonas. Respiré aliviado, pensando que todo había sido una falla en la cámara. Pero entonces, mi radio sonó y escuché mi propia voz. Central, voy a revisar el almacén viejo. Era exactamente la frase que había dicho minutos antes. Después, silencio. Y una respiración, lenta, profunda, atrás de mí. Me giré de golpe alumbrando desesperado, pero no había nadie. Aunque podía escuchar pasos alrededor mío, lentos, pesados, como botas arrastrándose sobre el concreto mojado. ¿Quién anda ahí? Nadie respondió. Entonces mi lámpara comenzó a fallar. La luz parpadeó 1, 2 veces, y en uno de esos destellos lo vi. Un hombre parado frente a mí. Tenía uniforme de guardia, igual al mío, pero viejo, manchado, casi podrido. Su rostro estaba completamente pálido, y sus ojos, Dios mío, no tenía ojos, solo oscuridad. Retrocedí del miedo y caí al suelo. La lámpara rodó varios metros, dejando el almacén casi a oscuras, y entonces esa cosa habló, con una voz quebrada, húmeda. No debiste entrar. Corrí, no recuerdo cómo salí de ahí, solo sé que escuchaba pasos siguiéndome detrás todo el tiempo.
Cuando llegué a la caseta, estaba empapado y temblando. Revisé las cámaras inmediatamente y lo que vi hizo que renunciara esa misma noche. La cámara del almacén mostraba claramente a 2 personas dentro. Yo y aquel guardia sin ojos, parado justo detrás de mí durante todo el tiempo. Al día siguiente le conté todo al supervisor. El hombre se quedó callado unos segundos y luego me preguntó: ¿entraste al almacén viejo? Le dije que sí. Entonces palideció y me contó algo que jamás olvidaré. Hace años un guardia murió ahí dentro durante un incendio eléctrico. Nadie logró sacarlo. Desde entonces, los veladores renuncian después de verlo en las cámaras. Nunca regresé a ese lugar, pero algunas noches todavía recibo llamadas de un número desconocido. Y cuando contesto, solo escucho lluvia, estática y aquella voz diciendo: no debiste entrar. Si estás disfrutando de los relatos, regálanos tu like, comenta, suscríbete y comparte el video. Nos ayudaría demasiado para seguir compartiendo nuevos relatos. Trabajar de noche cambia a las personas. Uno empieza a escuchar cosas, a sentir que alguien lo observa, aunque esté completamente solo. Yo trabajaba como velador en una secundaria pública que llevaba meses en remodelación. Acepté el empleo porque pagaban bien y realmente no había mucho que hacer. Solo revisar salones, cerrar accesos y vigilar las cámaras hasta el amanecer. La primera semana fue tranquila, hasta aquella madrugada. Eran las 3:06 de la mañana, cuando escuché una voz salir del monitor de vigilancia. Era una voz muy bajita, como un susurro. Oiga, me quedé helado. Revisé el volumen pensando que tal vez había dejado algún video abierto, pero la voz volvió a escucharse. Ayúdeme. Venía directamente de la cámara del pasillo del segundo piso. Sentí un escalofrío horrible. Tomé el radio. ¿Hay alguien en el edificio? Nadie respondió, solo estática. Miré otra vez la pantalla y vi a una niña parada al fondo del pasillo. Llevaba uniforme escolar antiguo. El cabello le cubría la cara y estaba completamente quieta. Pensé que alguien se había metido, así que subí inmediatamente con mi lámpara. Mientras avanzaba por las escaleras, empecé a escuchar algo extraño. Risas, niños riéndose, muy despacio, como si vinieran de los salones vacíos. Sentí el cuerpo helado. Llegué al segundo piso y alumbré el pasillo. No había nadie. Todo estaba vacío. Pero entonces escuché un golpe dentro de un salón. Después otro. Me acerqué lentamente. La puerta estaba entreabierta. Empujé despacio y vi todos los pupitres acomodados hacia el pizarrón, excepto uno. Uno estaba mirando directamente hacia mí y encima había una libreta abierta. Sentí un miedo horrible, porque alguien había escrito algo ahí, con letras grandes, hechas como con carbón. No debiste subir. Eso decía el mensaje. Retrocedí inmediatamente, y entonces las luces del piso comenzaron a apagarse una por una, hasta que el pasillo quedó completamente oscuro. Escuché pasos corriendo detrás de mí. Niños, muchos niños, corriendo y riéndose. Mi lámpara empezó a fallar mientras yo intentaba bajar las escaleras, y en uno de los destellos vi a la niña parada frente a mí, tan cerca que casi podía tocarla. Levantó lentamente la cabeza, y no tenía ojos, solo huecos negros.
la boca abierta, como si estuviera gritando sin sonido. Caí hacia atrás del susto y escuché todas las puertas de los salones cerrarse al mismo tiempo. Corrí desesperado hasta el cuarto de vigilancia, cerré la puerta y revisé las cámaras. Todas estaban en estática, todas, excepto la del segundo piso. Y ahí aparecía yo, parado solo en medio del pasillo. Pero alrededor mío había decenas de niños observándome, quietos, sonriendo. Renuncié al día siguiente. Antes de irme, le conté todo al conserje viejo de la escuela. El hombre me miró serio y me preguntó: ¿escuchaste a la niña? Sentí el estómago helado. Le dije que sí. Entonces me contó algo que jamás olvidaré. Hace muchos años, una estudiante murió encerrada en un salón durante un incendio nocturno. Desde entonces, los veladores escuchan voces por las cámaras después de las 3 de la mañana. Y algunos aseguran que los niños en las grabaciones no son estudiantes, porque todos aparecen muertos desde hace décadas. Nunca debí aceptar cuidar aquel edificio. Era un conjunto de departamentos viejos, casi abandonados, en las afueras de la ciudad. Solo vivían 3 familias ahí. El resto estaba vacío desde hace años. Decían que el lugar tenía problemas estructurales, pero los vecinos contaban otra cosa. Hablaban de ruidos en los pasillos, sombras en las escaleras y puertas que se abrían solas durante la madrugada. Yo no creía en nada de eso. Necesitaba el dinero. Así que acepté trabajar como velador nocturno. Mi turno empezaba a las 11 de la noche. Aquella noche llovía muchísimo. El edificio se sentía más oscuro de lo normal. Cerca de las 2:30 de la madrugada hice mi último rondín. Recuerdo perfectamente el silencio. Ni televisiones, ni voces, nada. Solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas rotas del 5.º piso. Subí lentamente alumbrando con mi lámpara. Cuando llegué al 4.º piso, escuché algo arriba. Pasos, lentos, arrastrándose. Pensé que quizá algún vecino había subido al techo. ¿Quién anda ahí? Silencio. Seguí avanzando hasta el 5.º piso, y ahí fue cuando lo vi. Al final del pasillo había un hombre parado frente al departamento 503. Muy alto, demasiado delgado. Llevaba ropa negra empapada, y estaba mirando hacia la pared, completamente inmóvil. Sentí un escalofrío horrible. Le grité varias veces, pero no respondió. Entonces empezó a golpear lentamente la puerta con la cabeza. No normal, fuerte, como si quisiera romperse el cráneo. Retrocedí del miedo, y entonces la puerta del departamento 503 se abrió sola, muy despacio. El hombre dejó de moverse y comenzó a entrar arrastrando los pies. Quise bajar corriendo, pero escuché una voz detrás de mí. No lo sigas. Volteé asustado. Era doña Teresa, una señora que vivía en el 2.º piso. No sé cómo había subido sin hacer ruido. Tenía la cara completamente pálida y me dijo algo que todavía me persigue. Si entra, ya no sale. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, las luces del pasillo se apagaron. Todo quedó oscuro. Entonces escuché un grito dentro del departamento. Un grito horrible, como si alguien estuviera muriendo. Y después, silencio. Mi lámpara comenzó a fallar. Parpadeaba mientras apuntaba hacia la puerta abierta. Y en uno de esos destellos
vi al hombre otra vez, pero ahora estaba parado dentro del departamento, mirándome, sonriendo, y detrás de él había más personas, quietas, sombras humanas pegadas a las paredes, como si me estuvieran esperando. Corrí escaleras abajo sin mirar atrás. Mientras bajaba, escuché pasos siguiéndome desde arriba, rápidos, desesperados. Cuando llegué a la entrada principal, doña Teresa estaba ahí sentada, como si nunca hubiera subido. Le pregunté quién era ese hombre. La señora bajó la mirada y me respondió: ¿el del 503? Sentí el cuerpo helado. Entonces me contó la verdad. Años atrás, un hombre desvivió a toda su familia en ese departamento y después se quitó la vida. Desde entonces, los veladores lo ven caminando por los pasillos durante la madrugada. Pero lo peor es que quienes lo siguen hasta el departamento desaparecen. Esa misma noche renuncié y jamás regresé, pero todavía hay algo que no puedo explicar, porque algunas noches, cuando despierto de golpe, encuentro la puerta de mi habitación abierta y escucho pasos arrastrándose lentamente en el pasillo de mi casa.